Mi nombre es Luis Morales. Para los que no me conocen, yo soy el que siempre está detrás de una pantalla, haciendo cámara o haciendo cualquier otra cosa, menos que estar en el frente. Así que hoy les voy a enseñar sobre la gracia que me van a tener a mí por hoy. Así que, sin más preámbulo, voy a comenzar. Me van a ver leyendo esto demasiado, porque no quiero fallar algo y que no quiero que nada se me pierda. Saludamos a todos los que están en YouTube y en los que nos están acompañando en línea también. Y no tengo presión para nada. Si lo digo mucho, me lo voy a creer. Les voy a comentar algo sobre mí. Una de las cosas que Dios me ha llamado, y a mi esposa también, hola Carmen, tenemos una foto de nosotros juntos aquí, si lo pueden ver, para que vean. Una cosa que Dios me ha llamado, y a Carmen también, es en el ayudar en el ministerio de los jóvenes. Yo por los momentos lidero el grupo de jóvenes adultos de aquí de COH en español, y también ayudamos a conectar a los más jóvenes desde sexto a grado 12 con el youth, que es como que lo que vieron anteriormente atrás en el bomb video era lo que ellos están haciendo en ese ministerio, y nosotros nos encargamos prácticamente de conectarlos con ese ministerio y que Dios los pueda utilizar. Y en esos ministerios fueron los que nos permitieron conocer mejor y conocernos. Carmen y yo nos conocimos mejor ahí en ese ministerio, y gracias a Dios estamos casados, y ha sido una gran bendición para mí. Por eso significa mucho este mensaje que les voy a compartir. Pero antes, quisiera comentarles que este es el Youth Takeover. ¿Qué significa? Que los jóvenes están tomando control del servicio de hoy. Pueden ver que casi que todos a su alrededor son personas menores de 30 años. Y los que no son, bienvenidos sean, tienen corazón de un joven. Al fin y al cabo, quiero hablarles del Youth Camp. ¿Por qué? Porque eso ha sido algo que muchos de estos jóvenes que están aquí sirviendo les ha impactado en sus vidas. Va a ser de junio 22 al 26. Por favor, regístrense. No esperen al último momento porque pueden quedarse sin cupos. Hay un costo para ir al campamento. Sin embargo, porque la iglesia ha sido tan generosa, hay muchas oportunidades de hacerles sponsor. Entonces, ¿qué significa? Que si no tienen los recursos, no dejen de ir porque no tengan los recursos. Inscríbanse, escaneen el código QR o pregúntenle a Carmen y a mí después del servicio para ver cómo lo podemos ayudar. Como les dije, va a ser desde sexto grado hasta el grado 12. Así que todos esos muchachos los animo a que vengan para que puedan conocer a Dios de una manera más profunda. Va a ser una inmersión en la búsqueda de Cristo. Va a haber adoración, enseñanza, y vamos a hacer bastante trabajo comunitario. Así que van a ver el valor que es servir. Muchos de estos jóvenes han tenido la oportunidad de conocer a Cristo por primera vez a veces. Y como vimos anteriormente en el bomb video, eso como que muchos dicen, primera vez que escucho y conozco de Dios por esto. Y para los demás que no tengan esa edad, que quieran ir, pueden servir. Necesitamos muchas más personas, más de los muchachos. Sobre todo gente que habla español, que pueda conectar con estos muchachos que capaz necesiten una ayuda en su lenguaje natal. Sin más preámbulos, voy a hablar por el título de verdad de hoy, no es gracia, es avivamiento. Se me cayó eso. No creo que haya ninguna diferencia. Ahora voy a leer esto para no perderme y para no fallar ninguna parte de la definición. El avivamiento es algo que muchos de ustedes se preguntan a qué me refiero. Y en el nivel más básico es el acto de intensificar, animar o acelerar algo. Más allá de esto, cuando nos referimos al avivamiento en la parte cristiana o eclesiástica, es más como hablando de la obra de Dios concentrada y acelerada. Es el momento en el que el Espíritu Santo se manifiesta y al instante realiza aquello que normalmente toma semanas o meses. Como que de un día a otro la gente como que cambia. Dios los toca y
comienzan a confesar sus pecados, comienzan a orar, comienzan a hacer cosas que en 20 años de trabajo nunca hubieran hecho. Y les voy a contar un poco del contexto sobre el versículo de hoy. Voy a hablar de Segunda de Reyes, pero más tarde. Dios normalmente lleva estos avivamientos a través de la generación que viene. ¿A qué me refiero? Ustedes conocen al rey Josías. El rey Josías es prácticamente uno de los mejores reyes que ha tenido Israel o Judá. Y no son muchos, los puedes contar con la mano. Él fue uno de los reyes de Israel en Jerusalén en una época en la que el pueblo estaba muy lejos de Dios. ¿Saben a qué edad asumió el trono? A los 8 años, cerca. Sucedió a su padre y a su abuelo, que por cierto, eran una de las peores reyes que Judá pudo haber tenido. Unas joyitas, digamos, en nuestros países. Eran tan malos que literalmente hacían lo opuesto, como que en la descripción, cuando lees en la Biblia, es como que ellos hicieron lo que el Señor desagrada. Como que no simplemente no siguieron a Dios, sino que hicieron todo lo opuesto y arruinaron el reino completamente. Lo envenenaron. Cambiaron a Dios por ídolos y por las prácticas que entristecen a Dios y lo hacen enojar. Entonces, Josías asume el reino, porque obviamente murieron por sus propias fallas, el papá y el abuelo. Se les describe como alguien que hizo lo recto ante los ojos del Señor, a Josías, y que siguió el ejemplo plenamente de David. 18 años después, tenía 26 años aproximadamente, Josías le dio por restaurar el templo del Señor. Así que encarga a todos sus servidores, al cronista, hey, agarra este dinero, llévalo al templo y reconstruyen el templo del Señor. Habla con el sumo sacerdote, esto hay que hacerlo. Ya el Señor estaba poniendo cosas en su corazón. El sumo sacerdote, en el medio de la reconstrucción, se dio cuenta que consiguió algo, como se consiguió la ley, la Biblia, que estaba perdida. Y me pueden poner una pausa, como que, ¿cómo que se perdió la Biblia? No es que no la dejaron de leer y que se les olvidó o que un versículo se les olvidó. No. Toda la Biblia, toda la ley, todo lo que los hacía pueblo de Dios, perdido. Y a nadie se le ocurrió buscar en el templo. Pero eso es otra historia. Cuando el sumo sacerdote encuentra la Biblia o la ley de Dios, se la da al cronista. El cronista la lee y él dice, ay, tengo que decírselo al rey. Cuando el cronista se lo lee al rey, él hace lo que normalmente uno haría. Romperse la ropa y casi que ponerse a llorar. Cuando alguien te lee la palabra, eso es lo primero que yo hago. Pero no se quedó ahí. Dice que una cosa que se me olvidó ponerle. Eso fue lo que le heredó Josías de su padre y de su abuelo. Como que se les había olvidado toda la Biblia. Qué buen reino, ¿eh? Qué buen legado. En fin, Josías se rompe la ropa y dice, necesitamos solucionar esto. Envía a todos sus oficiales, su gabinete, y los envía a consultar al Señor por él. Y el Señor le dice, más o menos, debido a la condición de tu corazón y a la forma en que has reaccionado, podemos restaurar las cosas. Casi como que estaba a punto de, chao ustedes, pero porque se están arrepintiendo del corazón, podemos trabajar esto, podemos restaurar las cosas. Y ahí es cuando vamos a Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Y es una forma, casi que
el avivamiento primitivo que vimos de la renovación del pacto. Y si quieren leerlo conmigo, lo van a leer. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Espero que hayan traído sus Biblias. Si no, bueno, tráiganla. Y dice 2 de Reyes 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó a convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, todo lo que está escrito en el libro del pacto, que fue hallado en el templo del Señor, como que le leyó la Biblia otra vez, después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así la palabra del pacto escrita en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Palabra de Dios. Qué lindo que todo el pueblo haya confirmado el pacto, porque no es lo mismo que yo, Luis, diga, yo voy a seguir a Dios, pero mi familia hagan lo que a ustedes se les pegue la gana. Qué bonito es que todos trabajaron en conjunto. Y ese es un ejemplo de avivamiento. Es un ejemplo de que cuando tu fe estaba dormida, Dios la levanta y no simplemente como que poquito a poquito comenzaron a leer la Biblia. No. Hay que hacer algo drástico. Y el Señor a veces hace esas cosas, sobre todo con las nuevas generaciones. Dios puso en el corazón de Josías, un muchacho de 26 años, el tomar una decisión que pondría su reino en peligro. La vida de Josías, en muchos sentidos, es la imagen de este avivamiento, que es un lugar, una generación, siendo llamados de regreso a Dios. Pero no es el único avivamiento que hemos visto. Hay otros en la historia. Ustedes saben que miles de años después, en el 2023, vimos lo que pasó en Ashbury. Muchos vinieron aquí y hablamos de esto en la iglesia, que fue un seminario en Wilmore, Kentucky. En el 2023, eso es una imagen de lo que pasó. Un día después del servicio, una capilla ordinaria, el cual según Zach Mirkips, que es como el predicador que estaba de turno, dice como que no fue mi mejor sermón, he hecho mejores. Aunque algo pasó después de ese sermón, varios estudiantes simplemente se quedaron allí, adorando y orando. Esto con el tiempo llevó a que se sumaran más estudiantes a la oración y a la adoración, lo cual a su vez derivó a cientos de estudiantes, como que la cosa no paraba. La gente oraba y más se unían y más se unían y prácticamente todo el campus, el lugar se llenó de todo el campus. Eso duró 16 semanas, o 16 días, perdón. Yo me acuerdo que hasta el pastor Trevor, que fue a ese seminario, él viajó para allá para ver lo que estaba pasando. Como que prácticamente el pueblo estaba paralizado por esto que estaba pasando. La gente estaba confesando sus pecados, la gente estaba adorando, la gente estaba recibiendo libertad, se estaban bautizando. Y son cosas como que uno no se las espera. Y algo que se comentó, mucha gente decía, no, esto pasó por esto, no, esto pasó por aquello, Dios le está diciendo esto a la gente. Pero todos los que estuvieron ahí se dieron cuenta que el target fue para una generación. La generación que fue destinado a la generación Z. Y esto no es un evento que pasa cada 1000 años. Seguimos viéndolo. Hay muchos avivamientos. En el servicio pasado, TJ comentó muchos avivamientos que han pasado en la historia. En el 2026, un college una organización que va a varios colleges y comienzan a hacer preaching y comienzan a adorar, tuvieron avivamientos similares y la gente se estaba bautizando en el lago de atrás porque no había piscina. La gente se estaba bautizando ustedes saben los pick-ups, pusieron bolsas negras y lo llenaron con agua, el cajón de la camioneta, y se bautizaron en el cajón de la camioneta.
Y son cosas que siguen pasando y en este momento están pasando, porque Dios está llamando a esta generación. Y ahora voy a hablarles de cambios generacionales. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hablando de generaciones, ¿ustedes saben cuál fue la primera generación? Al menos la primera que le pusieron nombre. Fue basada fue creada a principios del siglo XX. Y ellos, como son los primeros, y nadie más les iba a pelear, se llamaron la generación más grande. El ego a millón. No sé por qué se llamaba la generación más grande, ustedes lo investiguen. Bueno, ellos estaban en el 1901 a 1927, a esa edad nacieron, y son adultos cuando vieron la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, como que sufrieron tanto que como que fueron los más grandes porque hacían todo lo que hacían para salir adelante a pesar de. Yo digo que era porque estaban muy orgullosos. La siguiente generación es la generación silenciosa, que vinieron después de ellos. Bueno, si mis padres son la generación más grande, yo no puedo hablar mucho en esa casa. Esa no llegó a Latinoamérica. Pero fue la generación que eran niños cuando estaban en esos problemas y eran cautelosos, no querían decir nada, no querían causar problemas porque había muchos más problemas en el mundo para eso. Y después de eso vino la generación que todos los generación Z y los que vienen después de eso culpamos por lo que sea. Los culpamos hasta si se nos quema el café, o se nos quemó el desayuno, o nos dimos con el dedo pequeño en la esquina del mueble. Culpamos a los boomers. Gracias por aceptar la culpa, aún debida o no debida. Ellos nacieron durante un boom demográfico. Había muchos bebés, ya había paz, había bastante crecimiento y pudieron hacer muchas cosas. Buenas o malas, se lo dejo a su discreción. Mentira, fue una buena generación. Después de los boomers llega la generación X. Como que ya dijeron, vamos a poner una letra y el nombre. Ya ni siquiera quieren poner, me da mucho. Que ellos fueron los hijos de los boomers. A menudo asociados con el auge del internet y el MTV, como que eran adultos mientras el internet estaba saliendo, mientras que la televisión estaba siendo más radical. Eran prácticamente, bueno, muchos de nuestros padres son generación X, nacidos en el 65 hasta los 80. Y después de la generación X viene mi generación favorita, los millennials o milenarios, que son del 81 al 96. Yo nací en el 97, pero como nací en Venezuela me considero millennial, un poquito de generación Z. Conocido como la primera generación en crecer con la tecnología digital. Yo no crecí con eso, pero aquí sí. Todo el mundo tiene un teléfono. Nacieron, le dieron un teléfono. Toma, un Nokia. Hace sonidito. Al fin y al cabo, estas son las generaciones que presidieron a la generación actual, los que están tomando cargo en muchos trabajos en el comienzo, que ya están en el campo laboral, que ya están sirviendo, que ya están haciendo cosas, y son la generación Z, y también voy a hablar de la generación Alfa. Antes de hablar de la generación Alfa, yo les hablo de eso después, viene la generación Z, que son los que nacieron desde el 97 hasta el 2012, aproximadamente, que son nativos digitales, son gente que literalmente escriben con los ojos cerrados en el teléfono y lo hacen perfecto. Nacidos en la era de los teléfonos inteligentes, como que son los que siempre, por lo que sea, tú le dices algo, ya están googleando lo que estás preguntando. No los entiendes. Hay cosas que mi esposa me habla y yo no entiendo lo que me dice. Me tiene que traducir. Me habla en español otra vez. Me pierdo. Pero es algo bonito. Por supuesto. Después de ello, viene la generación Alfa, que son nacidos desde el 2013 hasta adelante. Son los hijos de los milenarios cuyos nacimientos se extienden hasta el 2020-2025. Yo los llamo los iPad babies, porque eran bebés y tenían un iPad en la mano y siempre con el teléfono. Es como que a ellos se les olvidó todo lo demás porque era muy fácil.
que un bebé, un niño, tú le das un iPad y ya se calla por horas. Y tú, ¿qué es este producto mágico? Tiene sus ventajas y sus desventajas, como muchos podrán haber vivido ahora. Pero quiero poner un énfasis en estas dos generaciones. ¿Por qué? Porque son las que van a suceder todo lo que viene. Son los que van a cuidar a todos cuando envejezcamos. Están creciendo, ¿saben que la generación Z está creciendo y la generación Alfa están creciendo en hogares post-cristianos? ¿A qué me refiero a post-cristianos? Son hogares que no implementaron ningún tipo de, o muy pocos valores cristianos en ese hogar. Como que no les dieron, no tienen la cultura de ir a la iglesia, no tienen la cultura de escuchar de Dios. La Biblia para ellos es algo. Ni siquiera tienen una preconcepción. Lo que significa, ustedes pueden decir, eso es muy malo, y en parte sí, pero hay un valor positivo en eso. Estos muchachos no tienen ninguna preconcepción de Cristo. No hay nada que se les ponga en el medio. No hay ningún conocimiento anterior que tengan que pueda meterse en el medio entre ellos y Cristo. Pueden conocer el Cristo verdadero. Lo que a muchos nos tomaba tiempo y años salir de esa religiosidad, de esas cosas que no son de Dios, que nos las inculcaron. Ellos están frescos para recibir todo lo que Dios les puede dar. Pueden entender la palabra mucho más rápido que cualquiera de nosotros, porque nos evitamos esas cosas que nos están pasando. Y la generación Alfa mucho más. Esta generación es conocida por ser muy espiritual. ¿A qué me refiero que sea muy espiritual? Ellos saben que algo no está bien. Ellos saben que el mundo, porque tienen tanto acceso al mundo, saben que debe haber algo mejor que esto. Ellos han visto lo más oscuro del mundo a tempranas edades, porque tienen acceso a tanta información. Buscan propósito. Están buscando un lugar donde pertenecer. Y están buscando algo verdadero y bueno. Perfecto. Pero hay un catch. Que pueden estar muy distraídos. Esta generación ha sufrido tanto por la distracción que pueden quedar presos en sus propias redes. Las redes que ellos mismos tejieron quedan presos y no salen de esas redes. Sin embargo, están viendo cuán quebrantado está el mundo. Y ellos saben que este es el fruto de todo lo que el mundo ofrece y yo quiero algo más que eso. Hay más de esto que eso. Están muy motivados por las causas y propósitos ajenos. Cuando creen en algo, van adelante. Muchos de estos jóvenes son los que están sirviendo aquí. Los ves atrás, los ves aquí. Son gente que viene sin falla y sirven sin falla. Hay algo positivo que está pasando en esta generación, que ellos son los que son, he visto mucho porque tenemos ejemplos en el grupo de los jóvenes adultos, y estos muchachos van con todo, como que son los que me ponen a mí a sufrir porque me dicen, vamos a hacer evangelización en la calle. Yo soy introvertido, y yo no hablo con gente. Te invito a que tú lo hagas, te apoyo, yo te traigo unas pizzitas. Esa es la generación que me están poniendo. No son los que se quieren quedar en la casa tranquilos a estudiar la Biblia. No, quieren salir y compartir lo que Dios quiere darles. Ustedes saben que las ventas de las Biblias han alcanzado un máximo histórico. Algunos lo llaman el avivamiento de la Biblia. Como un repunte del 36%. Una cosa como que ni las acciones de cualquier compañía que tú se te corra en la mente hacen eso. Desde el otoño del año pasado. Impulsado casi que en su totalidad por personas menores de 25 años. Yo no sé quién está comprando 5 Biblias al mismo tiempo, o capaz. Y eso porque por primera vez en la historia de las encuestas eclesiásticas, las generaciones más jóvenes lideran la asistencia a la iglesia. Mira, aquí tenemos
a las personas de edad, a los boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Estos son el promedio de lo que una persona va al mes a la iglesia. A veces 2 veces al mes, casi 2 veces. Un día no me lo falté. Yo creo que esto no va con la iglesia, con la iglesia de aquí, porque aquí la gente 5.5, porque hasta los miércoles viene. Y los jueves también. Pero es algo hermoso, porque vemos que las generaciones no están perdidas. Aquí viene realmente lo interesante. También por primera vez en la historia de las encuestas, los hombres están tomando delantera en cuanto a la asistencia y participación en la iglesia. Y lo hacen a un ritmo creciente. Estos son las estadísticas. Por ejemplo, aquí podemos ver las mujeres creciendo en los boomers, generación X, los millennials y la generación Z. Todo va para arriba. Y los hombres ya están pasando por el 43%, 45%. Todavía los millennials van ganando, pero we can make it. ¿Y por qué me importan todos estos números y todas estas estadísticas? Ustedes saben que alrededor del 2019-2020, Barna publicó una cita que puede ser preocupante para muchos. Ellos dicen que a menos que ocurra un mover de Dios y un discipulado radical de la próxima generación, la iglesia en Occidente ha llegado a un punto de declive irreversible. Eso fue dentro del tiempo de COVID y muchos pudieron ver que la gente ya no iba a la iglesia. La gente dejó de congregarse y las generaciones recientes, los que eran niños y muchachos en ese momento, fueron los que sufrieron más. Porque no tenían ninguna conexión. No tenían ni la libertad para salir a buscar sus conexiones, ni tampoco poder conectarse con la familia en Cristo. Y por los momentos se veía así. Pero recientemente ellos han declarado que existen señales de vida. Están comenzando a retractarse de aquella afirmación 5 años después, debido a la manera que Dios se ha estado manifestando en todo el mundo y en la próxima generación. No les digo que ya está el problema solucionado, porque si no, no estuviera aquí parado. Tuviera un niño de 14 años hablando. 14 años aquí hablando. Dios está viendo a reclamar lo que es suyo. Él vino a reclamar eso. Lo ha estado haciendo también aquí en Community Hope. Me encantaría hablarte sobre un poco de mi testimonio. Ustedes saben por qué yo decidí ayudar a los jóvenes adultos y al Ministerio de Jóvenes. Alrededor del 2020-2021, como que el Ministerio de Jóvenes, en español al menos, y en inglés estaba sufriendo mucho más, estaba muerto. Los muchachos ya no querían venir a la iglesia porque los padres no lo llevaban, o porque simplemente era una excusa, como que uno no quiere ir y el otro tampoco, así que no van. Y sentí como que una rabia, una desdicha, como que, Señor, ¿cómo permites que esto pase? ¿Por qué no pones a nadie a que haga el trabajo que tú quieres hacer aquí? Es decir, yo estoy intentando venir a la iglesia, yo hago mis cosas, pero no hay nadie que quiera hacer esto. Y ahí es cuando Dios te da esos llamaditos que tú dices, vértale, ¿para qué hablé? Dios te dice, hazlo tú. Y fue bonito porque comencé a ayudar los miércoles. Comenzamos 3 personas, Eli, yo y Rachel. Hola Rachel. A formar los jóvenes adultos y éramos 3. Comenzamos a hacer estudios bíblicos y muchos más se nos fueron uniendo. Si ustedes no saben, Sibel y Julián, ellos se nos unieron al grupo y comenzaron a ir regularmente a hacer estudios bíblicos y estaban pasándola bien. Ellos fueron los que encontraron a Carmen en Publix y le dijeron que viniera a la iglesia, que llevamos años que no la veníamos y que viniera a la iglesia. Y ella, porque la molestaron, vino. Y eso causó que Carmen comenzara a animarse a venir al grupo,
a comenzar a que el Señor la tocara y la renovara. Y con el tiempo ella me dijo, yo quiero servir en el youth también. Y pudo tocar a todas estas muchachas que nadie, no había ningún adulto joven que las tocara. La persona más joven que estaba trabajando con ellas tenía 77 años. Y cocinan hermoso, increíble, pero no pueden correr con ellas. No pueden hablar con ellas de tópicos que no van a entender, porque no es el mismo contexto, por lo menos no saben. Y por eso es como que he visto que Dios ha utilizado ese ministerio en mi vida. El Señor ha tocado a muchas personas que he trabajado, no por mí, sino porque simplemente estaba ahí. Me cuentan a veces como que muchachos se acuerdan de uno, cosas que hizo uno, y yo como que, hey, cuando tú me dijiste esto, en verdad significó mucho para mí. Y yo, ¿cuándo yo te hablé? ¿Quién eres tú? Sí, sin falta de respeto, yo soy muy malo con los nombres y con las caras y con todo. Así que si no te veo toda la semana, se me va a olvidar el nombre, la cara y todo. Pero a ellos no se les olvida. A un muchacho joven no se le olvida las cosas que tú haces por ellos y para ellos. El jugar fútbol con un muchacho, para ti capaz es como que, le di clase a los muchachos otra vez. Te estoy viendo, Jorgito. Para ellos es como que esta persona está jugando conmigo, me ve valor en mí, me apoya, me anima. Y es un ejemplo más cercano que pueden tener de Jesús. Más que un pastor, más que un líder, más que cualquiera. Terry Parkman habla sobre esta generación. Por cierto, él es un pastor, teólogo y se especializa en esta generación que viene. Y por eso voy a hablar de qué puedes hacer para desempeñar un papel más histórico. ¿Cómo está? Terry Parkman dice, Jesús está levantando una nueva generación de adoradores que lo buscan. Es nuestra responsabilidad acogerlos, servirlos y ayudarlos a convertirse en sal y luz en una Babilonia digital y cultural de hoy. ¿Qué está diciendo todo esto? Él dice que nosotros necesitamos blancos espirituales. ¿Qué es un blanco espiritual? Necesitamos padres y madres espirituales. Un padre y una madre espiritual son personas que acogen a esos muchachos, que les dan guía, que les dan sabiduría, que simplemente están ahí cuidándolos, que los aman como si fueran sus propios hijos. Necesitamos abuelos y abuelas espirituales. ¿Qué más sabiduría y experiencia tiene un abuelo y una abuela que te ama? Que ha conocido la vida, que sabe todo desde la izquierda porque ya vinieron 3 veces. Son gente que les puede dar tanta sabiduría y tanto amor y tienen el tiempo para hacerlo, porque muchos ya están después de retirado. Necesitan hermanos y hermanas mayores. Alguien que los pueda seguirles el paso, porque yo no puedo correr detrás de estos muchachos. No me imagino a alguien que esté más viejo que yo, porque corren demasiado. Alguien que juegue con ellos, alguien que les demuestre que la fe no es simplemente estar sentado aquí en un púlpito, o estar sentado en una silla, o estar ahí arrodillado en silencio por 2 horas o meditando. Hay mucho más que eso, y esos hermanos mayores son los que te dicen, esto es lo que viene para ti, esto es lo que tú puedes hacer, y están aquí. Una manera de ser un agente de cambio es simplemente teniendo la disposición. Ahora me dicen, ¿cómo yo puedo ser un padre, o un abuelo, o un hermano espiritual para la próxima generación? Piensen un poquito. ¿Cómo tú puedes ser eso para la próxima generación? Les voy a dar la primera. Las otras 3, ustedes vean qué hacen. Ora. Existe una historia fascinante sobre la tribu de Isaacar. ¿Ustedes no la conocen? ¿Cómo que no?
Es una tribu del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál era su trabajo? Yo lo pondré en LinkedIn. El papel de ellos consistía fundamentalmente en orar por la siguiente generación de Israel y discernir lo que acontecía en sus tiempos en beneficio de dicha generación. Yo pongo eso en LinkedIn y me dan 10 trabajos. Porque ellos simplemente se enfocaban en discernir lo que Dios quería hacer en ese momento para esa generación que venía. No para que la generación que estaba ya yéndose se fortaleciera, sino para apoyar al que viene. Y eso es algo que ellos siempre estaban haciendo. Muchas de ustedes han estado orando para que pudiéramos tener ciertos grupos de jóvenes, para que nos pudiéramos animar, y muchas personas que volvieran a conocer al Señor. Y eso ha pasado porque sus oraciones tienen valor. Ajá, ¿ya pensaron cuál es la segunda forma que pueden hacer? Rosa, ayúdalos ahí. Apoya. Una manera de ser un agente de cambio es el apoyar. No nos damos cuenta del impacto que es el dar. La realidad es que hacen diferencias masivas en el reino de Dios, no porque tengamos mucho o poco, sino la intención de dar, y el Señor se glorifica en eso. Ustedes conocen a Teófilo, ahora sí, si no me agarraron la de sacar, pero la de Teófilo sí me lo conocen, ¿verdad? Bueno, Teófilo no es el primo tuyo que vivía al lado del vecino, no. Teófilo era alguien que apoyaba a Lucas financieramente para que hiciera 2 libritos pequeños, que es su evangelio, el evangelio de Lucas, y el libro de Hechos. Si no lo entienden, él quería ver la vida de Jesús. Él prácticamente financió a Lucas para saber en verdad qué fue la vida de Jesús y averiguar con certeza lo que realmente sucedió. Si no fuera por el beneficio que Teófilo le dio a Lucas, no hubiéramos tenido esos 2 evangelios. No hubiera tenido tanto detalle de la manera que la tuvo. Y por eso he mencionado en esos 2 evangelios como que mi estimado Teófilo, te dejo saber lo que investigué. Así que ese es Teófilo. Cuando te comienzan a hablar en el futuro, ya sabes quién es él. Ok, la tercera, ahora sí. Ni Rosa ni yo, ya los está ayudando. Asóciate con nosotros. Necesitamos hermanos y hermanas mayores en la fe. Rosa los está consintiendo. Dispuestos a dedicar sus miércoles. ¿Saben que los muchachos se reúnen todos los miércoles aquí, en este mismo lugar, en el campus de Lakewood? Lo teníamos en el campus del West Palm Beach y muchos se acuerdan de eso. Necesitamos jóvenes que jueguen baloncesto con estos muchachos. Necesitamos estudiantes también. Necesitamos padres y madres espirituales dispuestos a sacrificar una semana de su verano también para guiarlos, algunos estudiantes, hacia la presencia de Dios en el Youth Camp. ¿Se acuerdan los videos que vimos anteriormente? Esas son reacciones de estos muchachos que pasaron en el campamento del año pasado. Yo estuve ahí, Carmen estuvo ahí. ¿No me vieron? Yo estaba ahí en la esquinita. No, mentira, no estaba ahí. Estuve en el campamento, no me tomaron foto. Necesitamos abuelos y abuelas espirituales dispuestos a sacrificar sus miércoles para mentorear, discipular a la próxima generación. Ustedes saben que hay un señor que viene los miércoles al Youth a dar helado. Es la persona favorita de toda la iglesia. Todos los muchachos lo ven y gritan por su nombre. Es decir, es la celebridad. Y tú lo ves con el pelo blanco, la varita blanca, un señor ya de 70 años. Y ese es su trabajo, traer helado. Y cuando va al campamento se viste de Batman. No me preguntan por qué. Pero esa es su personalidad y los muchachos gravitan con eso porque es un mentor. Es alguien que le da amor. Todo esto para decir, la realidad es que ustedes pueden, y lo harán, tener un impacto en las personas mucho mayor en la vida que un pastor, que yo, simplemente con decir sí. Tal vez recuerden uno o dos de los sermones que el pastor me hizo, o capaz recuerdan algo de este.
que predican los miércoles o los domingos, pero es mucho más probable que recuerden la relación que construyeron con ustedes y la manera en que lo hacen sentir vistos y amados. Voy a invitar a la banda a que suba, pero quiero que piensen en esto. Quiero que comiencen a orar por lo que el Señor quiere hacer en ustedes para la generación que viene. No es un regaño. Me dijeron que no les diera un regaño. Y lo hubiera hecho. Pero no, voy a orar. Y que el Señor les regañe a ustedes. Querido Padre Celestial, tú nos has dado tantas cosas buenas. Nos has tocado de izquierda a derecha. Tú nos envuelves. Te pedimos por esta generación que viene, estos jóvenes que tú estás tocando, que tú estás haciendo crecer. Tú has hecho tantas cosas buenas en esta generación, pero podemos ver más. Podemos alcanzar a muchos más jóvenes que están atados por tantas redes de mentiras en sus vidas. Te pedimos por los futuros padres de estos muchachos espirituales, por los abuelos espirituales y los hermanos y hermanas mayores espirituales. Tú puedes hacer grandes cosas en ellos, Señor. Ponles en su corazón dónde tú quieres que estén, dónde quieres que usen su tiempo. Y anímalos y ponle sus trabajos y su tiempo alineados para eso. No están solos y pueden seguir creciendo y atacando. Hay una mentira que muchos creemos, que estoy muy viejo, que yo no puedo hacer esto, o que soy muy joven. Dios no le importa tu edad. Dios solo quiere que hagamos el trabajo que nos está poniendo en el corazón, y Él se encarga de darnos ese crecimiento y esa energía. No porque estamos en el piso significa que Él nos puede levantar y dar energía. Él lo va a hacer porque tenemos a su Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y aceptamos tu promesa. Amén. Bueno, vamos a honrar a Luis por ese mensaje. Muy buen trabajo. Yo recuerdo la primera vez que yo prediqué, yo estaba bien nervioso. Yo era más joven que Luis. Bien nervioso y busqué un sermón que otro pastor había predicado y lo repetí verbatim, tú sabes, al pie de la letra. Pero Luis es un siervo del Señor, el Señor lo está usando poderosamente. Damos gracias a Dios por su vida y por todo lo que hace para con nuestra iglesia. Bien, la semana que viene y gracias a todos los jóvenes que nos ayudaron hoy, vamos a honrar a los jóvenes. Le vamos a estar dando más taller a los jóvenes para que más seguidito nos puedan ayudar desde acá, desde la tarima, para que se vayan puliendo en las cosas del Señor. Ya el domingo que viene, regresamos a nuestro ritmo regular. Seguimos la serie 40 días de Pascua, así que los invitamos a que nos acompañen, inviten a sus vecinos, inviten a sus familias que nos acompañen el domingo que viene. Si nos están visitando por primera vez, gracias por su visita. Esperamos que esto no sea la última vez. Al salir, agradeceremos que se presenten al mostrador para intercambiar información, para que aprendan un poquito más de nosotros y mantenernos en contacto. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, al despedirnos pueden pasar aquí al frente. Tenemos al hermano Miguel y la hermana Corina que están siempre dispuestos a orar por ustedes. Así que vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el mover de tu espíritu. Gracias por las cosas grandes que tú estás haciendo para nuestros jóvenes, Señor Santo. Y para los que no somos tan jóvenes, también, Señor, tú siempre nos usas irrespectivo de nuestras edades, Señor. Y te damos gracias por eso, porque tú nos valoras, tú nos amas, tú nos equipas, tú nos ayudas, Señor, a ser vasos útiles en tus manos. Te pedimos una bendición especial para tu iglesia,
que tú nos despidas a nuestros hogares y nos acompañes en esta semana, que podamos ser luz tuya donde quiera que nos paremos, que podamos, Señor, compartir tu evangelio y las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Despídenos ahora a nuestros hogares, Señor, con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que el Señor los bendiga.